Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Crowdfunding, la revolución del real estate en Estados Unidos. ProdigyNetwork.com. Únete al crowd. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros en toda América Latina y Estados Unidos. Hace pocos días estuvimos en Chile y entrevistamos a la presidenta Michelle Bachelet. Justo cuando llegamos, había un mini terremoto político en Chile, porque el diario Financial Times de Londres acababa de publicar un artículo que decía que la economía chilena ha caído en lo que describía como una nueva mediocridad. Efectivamente, Chile, la niña bonita de las economías latinoamericanas, está sufriendo un frenazo. Su economía cayó de un 5%, un promedio del 5% en los últimos años, a un 1.9% este año. O sea, Chile está mejor que otros, como Venezuela o Argentina, pero ya no está tan bien como lo estaba antes. Entonces comenzamos la entrevista con la presidenta Bachelet preguntándole si el así llamado modelo chileno, el modelo de apertura económica que tanto éxito ha tenido en los últimos 20 años, sigue vivo. Y después le preguntamos sobre Venezuela, sobre la política latinoamericana y sobre las medidas que está proponiendo en Chile para lograr una mayor igualdad de las mujeres. Vamos a ver lo que nos dijo y luego vamos a hablar sobre otro tema que puede cambiar el mapa político y económico del mundo, el desplome de los precios del petróleo y cómo va a afectar a cada uno de nuestros países. Se lo vamos a preguntar a un experto de primera línea, el exdirector de la compañía petrolera PDVSA de Venezuela, Evanán Romero. Y al final del programa, como siempre, les voy a compartir mi opinión sobre lo que vamos a escuchar y les voy a contar algo que me pasó en Chile que me impresionó muchísimo. Ya se los voy a contar. Bueno, vamos directamente a la entrevista que le hicimos a la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, en el Palacio Presidencial. Veamos. Presidenta Michelle Bachelet, muchísimas gracias por su tiempo. Presidenta, hablemos un poco de Chile. ¿Cuál es el estado de salud del modelo chileno? Porque tenemos versiones encontradas. Por un lado, Chile, acabamos de enterarnos, tiene el ingreso per cápita más alto o récord de América Latina, $23.000 per cápita, cosa que está muy por encima de todos los países. Por otro lado, Chile está sufriendo un frenazo económico del 5%, cayeron al 1.5%, 2% este año. El Financial Times, como usted sabe, escribió un artículo que causó mucho malestar en su gobierno, diciendo que hay una nueva mediocridad económica en Chile. ¿Cuál es el estado de salud de este modelo que tan bien ha funcionado bajo gobiernos de izquierda y de derecha? Bueno, me imagino que el Financial Times parece que habla de algo que escribió una persona y usa la palabra mediocre, que es la palabra que usa Christine Lagarde para referirse a lo que está pasando en la economía del mundo hoy día, ¿no? En que la economía está, francamente, todavía no en un proceso de recuperación plena y que habla de recuperaciones mediocres, ¿no? Ahora, y también el Fondo Monetario Internacional, así como CEPAL, ya hace muchos meses que, definieron de que la América Latina en su conjunto, tal vez salvo Colombia, me parece, todo el resto de los países están viviendo una desaceleración franca y algunos han caído en recesión franca. Multiplicidad de casos, factores económicos externos. En el caso de Chile, por supuesto que juega lo que ha sido el factor de lenta recuperación externa de la economía, en un país en que ha basado mucho su desarrollo en inversión externa, también en comercio exterior, pero también producto de uno de nuestros principales socios comerciales, China, y también lo que ha pasado en China nos ha afectado. Ahora yo quiero decirle esta desaceleración económica. En Chile estamos creciendo más lento de lo que nos gustaría, sin duda. No partió en este gobierno, partió el fines del 2012, lo vimos todo el 2013, lo avisamos todo el 2013 como candidata. Chile se está desacelerando, hay que tomar medidas, no se tomaron muchas de esas medidas. Más allá de los factores externos, lo que le ha pasado a Chile y que ha repercutido en la economía, es que Chile creció extraordinariamente cuando teníamos, como decía el Fondo Monetario, que nos avisaba, tengan cuidado, ustedes le está yendo muy bien porque el viento está a favor, pero cuando el viento no esté a favor va a empezar a pasar cosas distintas, tienen que tomar medidas. ¿Cuál era el viento a favor? Precios del cobre extraordinarios. Empieza a bajar el precio del cobre, ¿no es verdad?
empiezan todas estas otras variables internacionales, y nosotros yo creo que en los últimos años hemos hecho poco en aquellas cosas que tenemos que mejorar. Uno, productividad. Y tenemos que mejorar la productividad desde el punto de vista, por un lado, de bajar el costo de la energía. Chile es uno de los países con más alto costo energético. Esto ha tenido mucha importancia en el ámbito minero. Somos el segundo país del mundo con más alto costo energético en el ámbito de la minería. No tanto en otros sectores, pero el ámbito de minería eso tiene un rol muy importante. Baja productividad en términos también de que tenemos que seguir mejorando la calificación de nuestros profesionales, de nuestra mano de obra. Hemos avanzado poco en más innovación, en más ciencia y tecnología. Es decir, hay una cantidad de desafíos que no se notan cuando el cobre va espectacular, es lo que hacemos, nos empuja todo, muchos proyectos, pero cuando eso empieza a enlentecerse, empiezan a notarse los otros elementos. Otro componente que tenemos todavía también, diversificar más nuestra economía. Y en ese sentido, el desarrollo de una política industrial moderna. Pero, Presidenta, estos proyectos están hechos en base a un presupuesto del Estado que, según me dicen, preveía una hipótesis de crecimiento del 4.9% y Chile va a crecer al 1.9%. ¿Cómo van a financiar todo eso cuando el presupuesto que estaba planeado es mucho mayor al crecimiento de la economía? Lo primero es que justamente cuando se discutió lo del 4,9%, que era una hipótesis que el gobierno anterior señalaba, cuando todas las cifras decían que eso no era posible, se discutió con el gobierno anterior, tanto por nosotros como por el Parlamento, las fuerzas políticas que a mí me apoyan en el Parlamento. Sí. Y se les dijo al gobierno anterior, no va a crecer Chile un 4,9%. Sin embargo, nosotros somos un país que tenemos, por un lado, recursos, ¿no es verdad? Acuérdense que al final el gobierno del presidente Lagos y en mi gobierno desarrollamos estos fondos como soberanos, ¿no? Copiando el modelo noruego, y muchos de los recursos del cobre los colocamos en estos fondos para poder desacoplar lo que eran los beneficios sociales de los vaivenes de la economía. Y tenemos recursos como Estado para poder llevar adelante un presupuesto que va a ser de un 9,8% de incremento. Nosotros heredamos un pequeño déficit, vamos a hacer un proceso gradual de aquí al 2018 para llegar al balance estructural, al balance cero, porque creemos que en este momento la economía lo que requiere, y lo hicimos en el año 2008-2009 y funcionó. Chile fue uno de los primeros países que salió de la crisis económica el 2009, fines de 2009-2010, gracias a lo que hicimos, que fue mucha inversión pública, que permitió que el sector privado, en áreas que son intensivas, ¿no es verdad?, en mano de obra, como construcción de caminos, agua potable, un conjunto de medidas, realmente podamos retomar la senda del ritmo de crecimiento. ¿Cuál es nuestra evaluación? Nosotros sabíamos que 2004 iba a ser como era y estábamos preparados para eso. El 2005 va a estar algo mejor, en torno al 3% de crecimiento. 2015. Perdón, 2015, me fui para atrás, 2015, en torno al 3% de crecimiento, y esperamos que el 2016 vamos a llegar en torno a lo que es el crecimiento potencial de nuestro Producto Interno Bruto. ¿Qué es cuánto? Es en torno al 5%. 5%. Presidenta, pero sus adversarios políticos, dicen que usted no está aprovechando el principal capital político de Chile, que es su imagen de seriedad, su imagen de institucionalidad, su imagen de ahorrar en los tiempos de las vacas gordas para los tiempos de las vacas flacas, y que en lugar de, por ejemplo, apostar a la marca regional de la Alianza del Pacífico, la alianza entre Chile, Perú, Colombia y México, usted está tratando de aliarse con Brasil, Argentina y Venezuela, los tres países cuyas economías están teniendo el peor desempeño de América Latina. ¿Qué le responde a usted a quienes dicen que usted tendría que capitalizar la marca regional y decir al mundo, señores, vengan a invertir a Chile, que Chile es parte de la Alianza del Pacífico, somos mucho más serios que el resto, vengan a invertir acá? ¿Qué le responde? Parece que vamos a tener que invitar a esas personas a nuestros viajes afuera, porque hemos estado justamente en México en la reunión de la Alianza del Pacífico, luego en Naciones Unidas hemos hecho en Bloomberg, hemos hecho un gran encuentro con personas de todas partes, empresarios norteamericanos, entre otros, los 4 presidentes de la Alianza. Estamos trabajando muy estrechamente, estamos muy activos. Yo estoy muy entusiasmada con la Alianza del Pacífico, estamos apoyándola con mucha fuerza. Chile en la última reunión planteó que hay otras áreas que tenemos que abrir, como la minería, como el tema energético y muchos otros. Estamos trabajando muy fuertemente ahí
Por otro lado, la imagen de Chile tiene que ver también con lo que hemos hecho todos los presidentes. Yo lo conozco bien, he estado en Nueva York, he estado en Washington, me he reunido con los empresarios. Los empresarios han quedado muy tranquilos en las conversaciones que hemos tenido. Les hemos explicado, hemos contestado todas sus preguntas. Hemos recibido una enorme cantidad aquí de visitas de CEOs de distintas empresas de Estados Unidos, de Canadá, de Dinamarca, de Japón, de China, interesados en invertir en Chile. Entonces yo creo que ellos están completamente, probablemente sin conocimiento de lo que estamos haciendo, porque justamente lo que estamos haciendo es continuar diciendo, mire, Chile sigue siendo el país serio, el país con las reglas claras, el país que le interesa la inversión extranjera, el país que quiere sociedades con países serios, en que cree en la alianza público-privada. Eso lo estamos transmitiendo en todas partes. Ahora pronto voy a Alemania, a España con el mismo objetivo. Vamos siempre con los parlamentarios de todos los sectores políticos, vamos con empresarios también de distintos pequeños, o sea, medianos, grandes, vamos a incluir pequeños en lo próximo. Por lo tanto, yo creo que esa es una crítica absolutamente infundada, que no se refleja en lo que estamos haciendo y por lo tanto creo que debieran estar tranquilos, porque nosotros no estamos partiendo de cero, lo hemos hecho antes, lo seguiremos haciendo. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a ver lo que nos dijo la presidenta Michelle Bachelet sobre el fracaso del diálogo político en Venezuela y después vamos a hablar con el doctor Evanán Romero sobre el desplome de los precios del petróleo y cómo va a impactar a nuestros países. Ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros en esta entrevista exclusiva con la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, que hicimos hace pocos días ahí en Santiago de Chile. Sigamos con la entrevista. ¿Cuáles son los próximos pasos en la Alianza del Pacífico? Porque la gente está en América Latina, está tan escéptica sobre todas estas sopas de letras, todas estas siglas que se constituyen todos los años, y al final del día, después de la ALADI, el Mercosur, o sea, todas estas organizaciones, al final del día el comercio interregional en América Latina es el 19%, nada. O sea, hablamos muchísimo, ustedes los presidentes se reúnen, se abrazan, cantan los himnos, se juran amor eterno y al final del día América Latina comercia menos entre América Latina que Europa, que Asia, que todas las... Entonces, ¿qué va a hacer la Alianza del Pacífico ahora más para demostrar que es algo más que una nueva sigla? Déjeme contarle que efectivamente en el contexto de UNASUR, este es un tema que nosotros hemos trabajado, el tema de cómo es posible, o sea, nosotros cuando partimos en UNASUR, el gobierno anterior mío, mirábamos a Unión Europea como un referente. Bueno, todos hemos sabido, Unión Europea ha mostrado sus cosas buenas, pero también desafíos que tiene que resolver. Pero una de las cosas que nosotros siempre mirábamos justamente es esa comparación. En la Unión Europea el comercio intrarregional es extraordinario, ¿cierto? Y acá tan bajo. Entonces son temas que en el contexto de América del Sur, pero también de la América Latina en su conjunto, hay que mejorar con mucha fuerza. Ahora bien, en la Alianza del Pacífico, déjeme confesarle, yo estaba viviendo fuera de Chile cuando parte la Alianza del Pacífico, que fue una readaptación de algo que hicimos en el gobierno cuando yo estaba con todos los presidentes, que era el Arco del Pacífico. Nosotros incluso en la Cumbre Iberoamericana de El Salvador se firmó el protocolo entre todos los presidentes. Muchos países, nosotros somos de los 4 países de la Alianza, 3 estamos en APEC. Y la Alianza del Pacífico tiene ese sentido de mirar el mercado más dinámico del mundo, ¿no es verdad? Que es el área pacífica, Asia-Pacífica. Y nosotros toda la vida yo llevé la voz en todas las reuniones de APEC diciendo que Costa Rica, que Colombia, que querían ser parte de APEC, pero APEC había definido una moratoria por mucho tiempo. Entonces, viendo este tema y viendo por otro lado la experiencia que había tenido mi predecesor, en esa época, no el presidente Piñera, en que había ido a países como la India y le habían pedido, digamos, cantidades de productos que Chile no es capaz de producir. Entonces, siempre pensando, mire, aquí lo mejor que nos puede pasar a todos es juntar capacidades, ampliar el mercado, pero para varios, ¿no es verdad? Bueno, entonces ahí empezamos a pensar en el Arco del Pacífico. Bueno, pasó poco aparentemente en el Arco del Pacífico, se concretó poco. Entonces este grupo de presidentes
el presidente Piñera, más los presidentes del momento de México, Colombia y Perú, deciden armar la Alianza del Pacífico. Usted me dijo que iba a confesar algo. Lo voy a confesar porque como yo dudas. estaba fuera de Chile, no tenía mucha información. Y yo veía que iban a Davos, que hablaban de la Alianza, que la Alianza era como no sé si la niña bonita, el niño bonito de América Latina, pues yo no veía nada concreto. Me hacía la misma pregunta a usted. ¿Y esto qué es esta Alianza del Pacífico? ¿Será, perdón que le diga, puro bluff, ¿no? ¿Será más? Y por otro lado veía otros países de la región sintiendo que esto tenía contenido ideológico, que tenía el sentido de darle la espalda al resto de la región, tenía este sentido como de decir, aquí estamos los bien portados, los buenos, y los otros no son buenos. Es lo que yo leía desde afuera de la prensa internacional. Entonces, cuando llegué a Chile, ¿pero qué ha hecho la Alianza del Pacífico? A ver, cuéntenme en verdad. Nunca logré, incluso le dije al presidente Piñera varias veces que nos entrevistamos, conversamos, al cambio. Pero, a ver, cuénteme, presidente, ¿pero qué es esto de la Alianza? ¿Qué concreto se ha logrado? Bueno, a esa altura eran como memorándum de acuerdo, ciertos protocolos de trabajo y comisiones de trabajo. Ahora, yo quiero decirle que la primera, obviamente, estudié todo lo necesario para ir a la reunión en Nayarit, ahí en México, pero todavía me sonaba abstracto todo esto. Pero fíjese que estando ahí, donde tuvimos la reunión con los presidentes, donde hubo la reunión del Consejo Empresarial de Alianza del Pacífico, y empezar a revisar ya documentos concretos y cosas concretas, y cifras concretas. Yo creo que se ha logrado avanzar en cosas concretas. En algunas hay que avanzar más rápido. Tenemos todavía ciertos protocolos adicionales al acuerdo marco que tienen que ser ratificados por los congresos y que va a permitir una serie de herramientas. Pero se ha logrado, por ejemplo, en movilidad de personas, estudiantes. Hemos abierto espacio para que jóvenes de los 4 países puedan ir a estudiar a otros países. Chile, de hecho, ha venido un conjunto de países. Está el tema comercial, pero también hay otras variables que son interesantes. El que se puede usar, por ejemplo, así creo que se llama, el denominador de origen. Por ejemplo, algunos de nuestros países... Pero, Presidenta, ¿es el grupo de integración más importante para Chile o no? Nosotros nunca hemos definido en Chile un grupo por sobre otro. Hemos definido que Chile requiere tener grupos de distintos tipos, subregionales, regionales, sí. Pero es importante. Ahora, tiene una connotación distinta a la mayoría de los otros que usted ha mencionado. Yo le diría, si me permite, es muy pragmático ese acuerdo. Extraordinariamente pragmático. Sin duda que son todos países que comparten los valores de la democracia y todo aquello, pero la conversación es esencialmente sobre 5 aspectos. El aspecto comercial, el flujo libre de bienes, de servicios, de personas, ¿no es verdad? Y la cooperación. No pretende ser una alianza política y por eso yo le diría... El presidente Evo Morales... Los foros políticos están por otro lado, digamos. El presidente Evo Morales ha dicho que la Alianza del Pacífico es un grupo lacayo del imperialismo. ¿Qué le responde? Ahí hay 4 países que soberanamente han decidido juntarse, mirando que son todos países que miramos el Pacífico, juntarse y aprovechar las oportunidades en términos que todos queremos, que el crecimiento económico finalmente signifique desarrollo y bienestar para nuestros pueblos. Significa que logremos avanzar en derrotar la desigualdad para nuestros pueblos. Y entendemos que el crecimiento económico es un factor importante, que el comercio es un factor importante, que el libre flujo de personas, de bienes, de productos es un factor importante. No, fíjese, yo soy una convencida de la Alianza del Pacífico. Lo que sí tengo que decir, jamás la he entendido como un referente que le dé la espalda al resto de la América Latina. Y es por eso que hemos dicho, y tal vez por nuestra especie de, ¿cómo diría yo?, ADN, que está en el ADN de Chile, de sentirse país puente y país puerto, que también le hemos dicho a nuestros hermanos de los otros países de la región, mire, esto no es el Pacífico contra el Atlántico, por el contrario, estos son países del Pacífico que están buscando un modelo de integración que queremos consolidar, pero queremos mirar cuáles son los puntos de convergencia con nuestros otros países, vecinos y amigos. Y en ese sentido, y esto le pareció muy bien a muchos de los otros países, y va a haber ahora, a fines de noviembre, un seminario donde van a venir cancilleres, académicos y también empresarios de distintos países que quieran participar, donde se puedan identificar, no es fusionar, sino que identificar puntos de convergencia, puntos de interés, para que de partida existen en la región. Digamos, usted sabe, tenemos Mercosur, tenemos UNASUR, tenemos la CELAC, y cada una de esas áreas
es distinta. La CELAC es más bien política y se refiere más bien a los temas políticos. Mercosur es aduanero, pero también tiene componentes políticos, ¿no es verdad? Bueno, nosotros tenemos a esta altura 32 observadores en la Alianza del Pacífico, de países desarrollados y de países de la región. Un tema que nos duele a muchos latinoamericanos es el de Venezuela. 43 muertos en choques entre estudiantes y fuerzas de seguridad este año, miles de arrestados, cientos de heridos. Ustedes, los presidentes latinoamericanos, han aceptado las elecciones, el resultado electoral del año pasado en que ganó el presidente Maduro. Muchos de nosotros, los periodistas, criticamos ese proceso, pensamos que fue desigual, fue injusto, etc. Pero bueno, asumamos que ganó legítimamente. ¿Usted cree que el gobierno de Venezuela está ejerciendo el poder democráticamente? Mire, yo creo que nosotros, usted lo decía muy claramente, en Venezuela y en otras partes del mundo reconocemos los gobiernos electos democráticamente. Y también creemos que no estamos por fortalecer ninguna caída de ningún gobierno en ninguna parte del mundo por vías no democráticas. Son los dos grandes parámetros. Nosotros creemos que hay situaciones que muchas veces, o sea, lo segundo es que creemos que son los propios ciudadanos en un país los que tienen que decir la primera palabra, ¿no? Soberanía no es solo que uno vote, sino también que uno diga y decida para dónde va el país. Nosotros creemos que es muy importante que en toda nuestra región podamos velar para que todos los procesos sean democráticos, para que haya participación de la ciudadanía en esos procesos, pero también creemos que es importante buscar las formas de cómo los gobiernos podemos apoyar para aquellos gobiernos que han estado en situaciones de crisis, como ha estado el gobierno de Venezuela, y que permita encontrar una salida pacífica a un conflicto que se ha prolongado por demasiado tiempo. Y en ese sentido es que nosotros hemos sido muy activos en buscar que a través de los cancilleres, que ha sido como los presidentes de UNASUR han considerado la manera más adecuada, puedan estar en conversaciones con no solo el gobierno, sino también la oposición. El canciller chileno, cuando ha estado allá, ha hablado con mucha claridad, ha dicho la posición chilena con claridad tanto al presidente Maduro como a la oposición, y nosotros estaremos siempre apoyando cualquier proceso que implique buscar una salida pacífica, dialogante entre el gobierno y la oposición. Esa es y será nuestra actitud. Pero han pasado varios meses y el esfuerzo no solo de Chile, sino de otros países latinoamericanos no ha llevado a ninguna solución. Han encarcelado al líder de la oposición, Leopoldo López, se han apoderado de uno de los principales periódicos, El Universal, se han cerrado cada vez más los espacios democráticos. Cuando usted y yo, por cierto, éramos exiliados políticos de dictaduras militares, pedíamos solidaridad a todo el mundo. ¿Qué responde usted al pedido de solidaridad hoy en día de la oposición venezolana que se ha quedado sin espacios en su país para manifestar sus derechos democráticos? Yo creo que la mejor expresión que puedan tener los países, si buscan que todo proceso sea un proceso que vaya por vía democrática y de diálogo, es que hagamos lo que tenemos que hacer. Las declaraciones públicas son re fáciles, pero no siempre cambian las cosas. Y por lo tanto, si no ha habido resultados esperados, entonces quiere decir que UNASUR tenemos que hacer mucho más. Hoy día estamos en una nueva oportunidad también. Tenemos un nuevo secretario ejecutivo, el expresidente Samper, que tiene como una de las tareas también ser muy facilitador en esto. Y nosotros retomaremos, yo diría, con fuerza la posibilidad de mirar cómo apoyamos para que el proceso en Venezuela realmente tenga los resultados esperados por las partes. Hubo un encuentro que se iba a hacer de UNASUR que se suspendió lamentablemente, porque que era a fines del mes de agosto, se suspendió ahora para los próximos meses. Creo que habrá nuevas oportunidades, tanto para los cancilleres como para los presidentes, para buscar cuáles son las mejores iniciativas y las mejores fórmulas que nos permitan realmente avanzar. En mi experiencia, cuando fui presidenta de UNASUR, me tocó interactuar en Bolivia y logramos buenos resultados. Más que declaraciones públicas, yo hablé con todas las partes, buscamos espacios de diálogo y logramos los efectos. Creo que a lo mejor entonces tenemos que mirar qué es lo que no hemos hecho lo suficientemente bien y cómo tenemos que trabajar mejor.
Tenemos que ir a un corte y cuando volvamos, el último tramo de la entrevista exclusiva que le hicimos a la presidenta de Chile, Michelle Bachelet. Ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros en esta entrevista exclusiva con la presidenta de Chile, Michelle Bachelet. Veamos lo que nos dijo sobre sus propuestas para lograr mayores derechos para las mujeres. Veamos. Presidenta, usted en su último cargo, antes de ser electa presidente, estaba a cargo de ONU Mujeres y usted está muy metida en todos los temas de género. Y ahora está tratando de aprobar una ley por la cual pondrían cuotas de mujeres en el Congreso. ¿Funciona eso y cómo funcionaría eso? Yo soy una convencida que una sociedad es mejor, es más rica, si una sociedad democrática es más democrática, si en verdad están representados en ella en todos los niveles de participación y decisión, hombres y mujeres. Y en nuestras sociedades, la gran mayoría, eso no se da, porque habitualmente no se da por un don divino, sino que las mujeres tienen que conquistar los espacios, ¿no? Tampoco los partidos políticos habitualmente abren de manera muy espontánea los espacios. Por tanto, en casi la mayoría de los países y en nuestra región, la América Latina, tiene, yo diría, una proporción relativamente buena comparada con otros lugares, tanto de jefe de Estado como jefe de gobierno, pero también de expresión parlamentaria. Chile, en cambio, está un poco más atrasada que el promedio del resto de la América Latina. La Argentina, si no me equivoco, tiene cuotas de 30-40% en términos de senadores y diputados. Costa Rica también tiene cuotas. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto históricamente? Que lo que hay que hacer es estimular distintos tipos de procesos, como cuotas y otros, de manera de que más mujeres puedan participar en las elecciones y tener posibilidad de ser electas. ¿Qué porcentaje están hablando aquí? Nosotros estamos hablando 40% de candidatas. ¿De mujeres? Candidatas mujeres. Candidatas. Ahora, si usted me pregunta, a mí me hubiera gustado de mujeres electas, pero para partir 40% de candidatas en las listas, pero con otro aditamento, porque si es solo 40%, finalmente los nombres de mujeres se colocan al final y la verdad es que las mujeres no tienen ninguna posibilidad de ser electas. Entonces, además, esto está unido con otra iniciativa que es que en algunos le llaman CIPER o cebra, que es el nombre de un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, de manera que en el fondo los candidatos sean visibles. Cuando hay cuestionamiento al tema de cuotas, se cuestiona, bueno, ¿por qué poner cantidades de mujeres cuando hay que elegir buenos candidatos? Pues es obvio que tienen que ser buenos. ¿Por qué el cuestionamiento a la calidad se plantea cuando son mujeres y no cuando son hombres? Todos tienen que ser buenos candidatos, hombres y mujeres, de lo contrario no van a ser electos. Entonces nosotros estamos cambiando la ley electoral en Chile. Tenemos un sistema binominal histórico, creo que es el único país en el mundo que tiene un sistema siguiente. Elegimos el presidente por elección directa, ¿no es verdad? Universal, directa. Elegimos los alcaldes asimismo de esa manera, los concejales por su sistema proporcional y el Congreso por un sistema binominal, que al final lo que hace, para no entrar en detalles técnicos, es que parea de manera inadecuada fuerzas políticas que no son variables, no tienen la misma proporción. Y por tanto, mucha gente que tiene mayor votación incluso que otra, no es electa. Conclusión, jóvenes desafectados, desinteresados en la política. Jóvenes que no quieren votar porque sienten que su voto no cuenta. Entonces queremos reformar la ley electoral, y en eso estamos, para asegurar que tengamos también a nivel de Parlamento una votación proporcional, y ahí hemos incluido un incentivo, digamos, para que más mujeres sean candidatas, para que podamos tener una representación mejor. Pero añadimos a esto a otra reforma constitucional que acabamos de aprobar hace poquito, que es la posibilidad de que los chilenos en el exterior voten en las próximas elecciones presidenciales. Presidenta, pero una pregunta que usted por ahí no podía responder con libertad, paradójicamente cuando estaba en las Naciones Unidas, pero que ahora sí puede como presidente de Chile. ¿Por qué Chile, por qué usted como campeona de la causa, como convencida de la causa de la igualdad de género, no asume una posición más firme en cuanto a lo que está pasando en el mundo? Porque usted está hablando de candidatas al Congreso, pero en buena parte del mundo están apedreando a las mujeres o poniéndose en la cárcel, no permitiéndoles manejar, como en Arabia Saudita.
no permitieron estudiar, como en el caso de Malala, la joven que acaba de ganar el premio Nobel. ¿Por qué usted y Chile y más países no dicen algo al mundo sobre esta barbaridad que se está cometiendo legalmente, o sea, con las constituciones de estos países? ¿Por qué? Fíjese que lo hemos hecho. Lo que pasa es que nosotros, tal vez porque cuando uno está en el Ejecutivo, uno se da cuenta que más que declaraciones o un artículo que uno escriba, lo que importa es cómo uno genera cambio, ¿no? Déjeme explicarle. El caso Malala, yo creo que además acaba de recibir el premio de la Nobel de Paz y creo que es la persona más joven en la historia del Nobel, ¿no? Que ha recibido un premio, una chica muy valiente. Fíjese qué tremendo son lo que pasan en nuestra sociedad, en todas, ¿no? El hecho que balearan a Malala hizo que un proceso que en su país durante tantos años se estaba dando, de no se había logrado avanzar, que era un cambio constitucional que se requería para que las mujeres, las niñas en Pakistán tuvieran derecho pleno a estudiar, se logró post el horror. Todos nosotros nos paramos, declaramos en contra y bueno, se logró finalmente. Incluso en su momento estuvimos en UNESCO con el presidente de Pakistán que colocó recursos para que las niñas del mundo y en particular la de Pakistán pudieran estudiar. Yo creo que obviamente no deberíamos llegar a ese tipo de niveles, no debemos llegar a la violación de una niña asesinada en un bus de la India para que en la India tomaran medidas más fuertes contra estas cosas. ¿Y sabe qué pasa? Nosotros todos hemos levantado la voz, lo hemos planteado públicamente, lo hemos planteado donde habitualmente se plantean estos temas, que son en los foros multilaterales. Hemos hecho presentaciones, pasado resoluciones. Chile ha sido muy activo en pasar resoluciones a estos distintos niveles. Sin embargo, es dramático que se requiriera como situaciones tremendas para que a veces los países tuvieran que hacer algo. Fíjese que en Chile durante mucho tiempo estuvimos empujando una ley contra la discriminación. Contaminación religiosa, Pero su respuesta, sexual. Presidenta, a por qué no asumen una posición más abierta. No, es que hemos asumido una posición muy abierta y la vamos a seguir haciendo. De hecho, en el mes de febrero, 27 de febrero, 28 de febrero y primero bueno, el 27 y 28 de febrero, vamos a hacer acá en Chile, con ONU Mujeres, con el gobierno de Chile, un gran encuentro donde vamos a invitar a grandes líderes femeninas en el ámbito de la política, en el ámbito del mundo sindical, porque tenemos dirigentes sindicales, dirigentes sociales, esperamos que Malala también la vamos a invitar, mujeres con voz poderosa para hablar justamente de poder, política y mujer, porque creemos que necesitamos más mujeres y creo que el mundo sería mejor con más mujeres en distintos espacios de representación. Presidenta Bachelet, muchísimas gracias. Muchas gracias. Tenemos que ir a un corte y cuando volvamos vamos a hablar con el doctor Evanán Romero sobre el desplome de los precios del petróleo y cómo va a impactar al mundo y a nuestros países. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. En las últimas semanas se han desplomado los precios del petróleo y eso puede cambiar el mapa político y económico del mundo. ¿Qué va a pasar con los países altamente dependientes de sus exportaciones de petróleo como Venezuela o Ecuador? ¿Y hasta qué punto se van a beneficiar los importadores de petróleo, los países centroamericanos y muchos otros que no tienen petróleo? Tenemos con nosotros al doctor Evanán Romero, que conoce este tema como muy pocos. Evanán, antes de analizar país por país, esta caída, este desplome de los precios del petróleo, ¿es un fenómeno pasajero, transitorio o va a ser más bien permanente? Bueno, permanente per se no, en el sentido de que va a haber una recuperación, pero se ve un periodo ciertamente un poco más largo de los que han sucedido en otras ocasiones, que son por razones geopolíticas. Evanán? Porque digamos un par de años. Un par de años. Es posible, wow. sí, claro. Pero ¿cómo se explica eso? Tenemos conflictos en todo el mundo, en el Medio Oriente, en Ucrania. O sea, antes había un conflicto y se disparaban los precios del petróleo, ahora claro, no. Eso eran reacciones transitorias, porque mientras los mercados se reacomodaban. El tema es que ahora ha habido un cambio paradigmático, un cambio de juego, como llama en inglés, un game change, en el sentido que el gran consumidor y el gran importador, como era Estados Unidos, ahora es un exportador. Y aquellos que eran exportadores
Veamos el caso de Venezuela. La semana pasada trajo su primer cargamento de crudo, comprado a precios por encima del marcador Brent, Argelia, para poderlo mezclar con sus pesados. Estados Unidos ahora despachando crudo. Todo esto es un fenómeno del fracking, de esta revolución energética que permite a Estados Unidos extraer petróleo con este sistema nuevo que antes no se usaba. ¿Ese es el principal motivo? Indudablemente que hubo ese inicio en el año 2005, 2006, es reciente en términos de historia petrolera, 8 o 10 años, donde los Estados Unidos finalmente demostraron comercialmente la técnica de extraer estos petróleos y el gas natural de una roca que era impermeable, que era sellada y que había que fracturar, y entonces utilizaron una técnica, una tecnología madura de más de 60 años. Pero se venía utilizando en campos convencionales y lo utilizaron en estas áreas y han tenido un resultado impresionante. Ebrahim, ¿cuáles van a ser los países latinoamericanos más afectados por esta caída de los precios del petróleo? Inclusive mundialmente. Mundialmente Venezuela en primer lugar, segundo Rusia, Irán. ¿Y qué te dice eso? Son petroestados, países cuyos presupuestos fueron artificialmente y desmesuradamente manejados con base a un ingreso petrolero. Si comparas Rusia es casi el 50%, que es nada. Venezuela tiene 98% de todo el ingreso está basado en ese barril. 92%. 98%. 98%. Prácticamente se terminaron todas las otras exportaciones no petroleras. Wow. Ebrahim, Venezuela con el petróleo a 80, ¿puede sobrevivir? Porque China está dando créditos extraordinarios y ahora acaba de anunciar otro. ¿Con la ayuda china, Venezuela puede capear el temporal? No creo, porque los chinos ahora va a ser muy difícil que le presten dinero fresco. Primero porque acaban de hacer una moratoria. Se han dado cuenta los chinos que no puede pagar los 50.000 millones de dólares que Venezuela se ha endeudado con China. Y le ha permitido ahora, con periodo indefinido, que no le siga enviando los 330.000 que eran a pagar deudas, dinero que no recibía la empresa estatal, sino el gobierno, y cuyo resultado tiene mucho que ver de todo este dispendio. Pero es difícil que haya ese salvavidas. ¿Dónde podría venir? Tendría Venezuela que hacer unas reformas cuya ideología política no lo permite. Tendría que acudir al FMI. Ebrahim, México. La reforma energética del presidente Peña Nieto se suponía iba a producir una luz de inversiones extranjeras. ¿Con el petróleo a 80 van a venir esas inversiones? Yo creo que sí. He estado trabajando en México y he estado viendo el tema. Estoy más que todo en cuestiones de tecnología, pero el entusiasmo y las posibilidades que hay no creo que se detendrían. Es posible que las áreas del Golfo de México profunda, que requieren unos niveles de inversiones muy grandes, puedan ser estiradas un poco, pero no detenidas, porque se tiene que hacer primero una cantidad de estudios que no van a impactar, digamos, las finanzas, como si es cuando ya tú movilizas una plataforma que te vale 700, 800 mil dólares todos los días. En 10 segundos nos queda. Argentina, con el petróleo 80, ¿se van a producir las inversiones para Vaca Muerta, gigantescos depósitos, reservas que se han encontrado? Vaca Muerta tiene la ventaja que es unos estratos que están debajo de una infraestructura petrolera en el Neuquén y toda esa zona, de manera que no va a tener ese gran impacto de capital, pero va a requerir petróleo entre 70 y 80 dólares. Si baja de eso, realmente se podría demorar, pero no terminar. Muchísimas gracias, doctor Romero. Vamos a un corte y mi opinión sobre todo lo que hablamos hoy. Ya volvemos. Muchas gracias por habernos acompañado y no se olviden de seguirnos en nuestro Twitter, @OppenheimerA, y en nuestro Facebook, al que pueden entrar por nuestra página web de oppenheimerpresenta.com. Bueno, mi opinión sobre lo que nos dijo la presidenta de Chile, Michelle Bachelet. Yo no puedo dejar de preguntarme si los países como Chile no deberían tomar unas posturas un poquito más firmes, más vocales en defensa de la democracia en América Latina y en defensa de las mujeres a las que se les están robando sus derechos en buena parte del mundo islámico. Pero en cuanto a la economía chilena,
tiendo a compartir el optimismo de la presidenta. No hay duda de que Chile, la economía modelo de América Latina, está sufriendo un frenazo, un bajón. Pero independientemente de lo que nos dijo la presidenta Bachelet sobre su optimismo de que las cosas van a empezar a mejorar el año próximo, quiero contarles una anécdota de algo que me pasó durante mi visita a Chile, que me hace ser bastante optimista sobre el futuro chileno. Mi viaje a Chile coincidió con el lanzamiento de mi nuevo libro, Crear o Morir, y por supuesto aproveché el viaje para hacer varias entrevistas sobre el libro y el tema de la innovación y la creatividad en América Latina. Y en una de esas entrevistas con la cadena estatal de la televisión chilena, que es una de las más vistas, me pasó algo que me dejó totalmente, me sorprendió enormemente. Mientras estaba esperando que llegara mi turno en un programa de la televisión estatal, escuché como un político en el estudio estaba hablando pestes de la presidenta Bachelet, en la televisión pública. Yo pensé, bueno, ahora van a venir otros 4 políticos oficialistas o 5 y lo van a cortar en pedacitos, lo van a destrozar a este que acababa de hablar. Y pasó todo lo contrario. Para mi sorpresa, vino otro señor y dijo, estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir esta otra persona. Y después el conductor del programa agradeció a ambos y pasó a mi entrevista. ¿Se imaginan ustedes eso en la televisión estatal de Venezuela o de Ecuador o de Bolivia o de Argentina? Después de la entrevista con la presidenta Bachelet hablamos fuera de cámara sobre la prensa y ella, muy cuidadosa de no hablar mal de ninguno de los otros presidentes, dijo que a ella ni se le cruzaría por la cabeza censurar a la televisión estatal ni usarla para hacer cadenas de horas de duración para hablarle al país todos los días. O sea, Chile para mí sigue siendo un país de instituciones fuertes en lugar de un país de hombres o de mujeres fuertes. Y eso, creo, le va a ayudar a recuperarse muy pronto, porque los países de instituciones fuertes generan inversiones a largo plazo y la inversión ayuda a generar crecimiento económico y el crecimiento ayuda a reducir la pobreza. Muchas gracias. Hasta la semana próxima. Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Crowdfunding, la revolución del real estate en Estados Unidos. ProdigyNetwork.com. Únete al crowd.